la 15. Adelante, adelante, adelante. Señor amado Dios, te bendecimos en esta hora. Damos gracias por la bendición maravillosa de ser tus hijos y poder exponer tus verdades, Señor. Te pido en esta hora que todo lo que se vaya a hacer, Señor, sea conducido por obra de tu Espíritu Santo y conduzca a cada uno de los exponentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, por favor, John, si es posible, pasa a Clemente. Sí, Eduardo, disculpa, 10 segundos. Por favor, los comentarios respetuosos, se le va a dar una sola advertencia. La próxima se silencia, no se falta respeto ni uno de los tres que están arriba. Gracias, ok. Bueno, indícame nomás, yo obedezco. Dime tú, yo, ¿a quién paso? Sí, pasa a Clemente en pantalla grande para darle a él entonces sus 15 minutos de exposición. Ok, Clemente, cuando estés listo, adelante, comienza tus 15 minutos. Pues bien, buenas noches para todos. ¿Se escucha ahí bien? Voy a resetearte el tiempo. Adelante. Ok, perfecto. Adelante. Estamos aquí para defender la Inmaculada Concepción, que es una doctrina católica, así que vamos a darle a esto. Desde los primeros siglos del cristianismo se desarrolló una profunda veneración hacia la Virgen María como la Madre de Dios y libre de pecado. Los padres de la Iglesia, como San Cirilo de Jerusalén, San Proclo y San Gregorio Niceno, aunque no definieron explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción, mostraron una clara inclinación hacia la pureza de María. En la teología de los primeros siglos se nos muestra a Eva como la mujer pecadora, origen del pecado e inductora de la tentación y de la caída de su esposo, mientras que María aparece como la antítesis de esa perfecta y pura de origen y salvación, en tanto que de ella nació el Redentor. Pues bien, en este debate, como católico, voy a estar defendiendo la honra y la pureza de nuestra Madre Inmaculada Madre María. Así que mi tesis está compuesta por 4 puntos. Primer punto, los predestinados. Segundo punto, el alfarero y la vasija. Tercer punto, María, la nueva Eva. Cuarto punto, los padres de la Iglesia. Pues bien, después de haberle presentado los 4 puntos sobre los cuales está estructurada mi tesis, comencemos. Punto número 1, los predestinados. Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 5. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos: antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes de que nacieses te santifiqué. Profeta de las naciones, yo te constituí. En este texto bíblico que acabamos de leer, se nos muestra explícitamente la predestinación de aquellas criaturas que han sido elegidas para realizar cierta misión en esta tierra. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía, y antes que nacieras te santifiqué. Es decir, que el Dios del cielo santifica, justifica y glorifica a todas aquellas criaturas que Él ha elegido o predestinado para realizar algún servicio en esta tierra. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los santificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Como acaban ustedes de escuchar, el Dios que conocía al profeta Jeremías antes de que se formara en el vientre de su madre, Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5, es el mismo Dios que conocía a la Virgen María desde el mismo inicio de la creación. Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Es claro y evidente que la mujer que aparece en esta cita bíblica es María, la madre de Jesús, el Mesías. Y esto lo sabemos porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13, la profecía que había sido anunciada en Génesis 3:15 tiene su cumplimiento. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. El dragón, que es la serpiente antigua, y Satanás, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, se enoja con la mujer, que es María, porque ella es la antítesis de aquella primera mujer que había desobedecido a Dios para obedecerle a Él. Lucas capítulo 1, versículo 38. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La enemistad entre la serpiente antigua, que es el dragón y Satanás, y la mujer, que es María, tiene que ver directamente con la obediencia de nuestra Inmaculada Madre.
madre. Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En conclusión, el Dios omnisciente que conoció a Jeremías desde antes de formarse en el seno de su madre, que lo predestinó a ser profeta y que lo santificó mucho antes de entrar en este mundo, Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5, es el mismo Dios que conocía a María desde el principio de la creación, Génesis capítulo 3, versículo 15, y que además la predestinó para ser la madre de su hijo, Isaías capítulo 7, versículo 14. Pero aquí viene lo más importante, porque esa María a la que Dios conoció y predestinó, también la santificó, la justificó y la glorificó de antemano. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Es importante destacar que a esa María, a la que Dios conocía desde el principio, Génesis 3:15, a la que predestinó, Isaías capítulo 7, versículo 14, a la que santificó y glorificó, Romanos 8, 29, 30, también la preservó de cualquier mancha de pecado. Judas capítulo 1, versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Señores, el Dios que creó los cielos y la tierra y que preservó a María de toda mancha y pecado es el mismo Dios omnipotente y soberano que da su gracia a quien Él quiere. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira. No tienen tacha, repito, no tienen tacha, son inmaculados. Entonces, si el Dios Todopoderoso, que es inmutable, pudo preservar a estas 144,000 criaturas inmaculadas, ¿cómo es que vamos a dudar que ese mismo Dios, que es inmutable, haya preservado a María de cualquier mancha de pecado? Punto número 2, el alfarero y la vasija. Jeremías capítulo 18, versículos 3 y 4. Y descendía a la casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que estaba haciendo se estropeó como barro en manos de alfarero, y este volvió a empezar transformándola en otra vasija diferente como mejor le pareció al alfarero. En esta cita bíblica que nos presenta el profeta Jeremías podemos ver la antítesis entre la primera vasija, Eva, que se estropeó, y la segunda vasija, María, que fue transformada. Romanos capítulo 9, versículo del 20 al 23. Oh hombre, pero ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la pieza de barro dirá a quien la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa unas vasijas para usos nobles y otra para usos despreciables? Pues bien, si Dios, queriendo manifestar su cólera y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia objetos de cólera preservados para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con los objetos misericordiosos que de antemano había preparado para gloria. Es importante destacar que el estado inmaculado de María es inherente a la gracia otorgada por Dios. Lucas capítulo 1, versículo 28, que aritomene. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. En una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro. Unos son para usos nobles y otros para usos viles. El Dios que creó los cielos y la tierra es el dueño de los utensilios, el que los conoce de antemano, los predestina, los santifica, los justifica y los glorifica. Punto número 2, María, la nueva Eva. La figura de María, como la presentación de Eva, se fundamenta en varias interpretaciones teológicas dentro del cristianismo. Y para muchos eruditos, María es vista como la nueva Eva, participando en una nueva creación.
En el relato del Génesis, Eva es conocida como la primera mujer y la madre de toda la humanidad, la que desobedeció a Dios al comer del fruto prohibido en el jardín de Edén, introduciendo así el pecado y la caída en el mundo. María, en contraste, es vista como la nueva Eva porque a través de su obediencia y aceptación del plan de Dios, trajo al Salvador del mundo. Su sí a Dios en el anuncio del ángel Gabriel o la anunciación es interpretado como el comienzo de la reversión del pecado original, preparando el camino para la redención a través de Jesucristo. Génesis capítulo 2, versículo 23. Entonces Adán exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque el del varón ha sido tomada. Es importante resaltar que Adán le otorga el nombre de mujer a Eva antes de que ella cayera de su estado de inmaculada gracia. Y es por eso que en el Nuevo Testamento el último Adán, que es Jesucristo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, también le llama mujer a su inmaculada madre. Juan capítulo 2, versículo 4, Juan capítulo 19, versículo 26. Pero en contraposición a esta verdad que les acabo de presentar, nuestros amigos protestantes afirman que la razón por la cual Jesús llamó mujer a María era por ese gran desprecio que él sentía por ella. Pero bueno, en resumen, María es considerada la figura de la nueva Eva debido a su papel en la historia de salvación como mujer obediente y madre del Salvador, contrarrestando el rol de Eva en la caída original. Punto final, punto 4. Los padres de la iglesia. ¿Qué dijeron los padres de la iglesia? Bueno, San Cirilo de Jerusalén: por medio de la Virgen Eva entró la muerte. Era necesario que por medio de una virgen, es decir, de la Virgen, viniera la vida. Catequesis 12. San Gregorio Niceno: la Virgen Santa ha florecido, de la Virgen Santa ha florecido el árbol de la vida y de la gracia. De hecho, la Virgen Santa se ha hecho manantial de vida para nosotros. En María solamente, inmaculada y siempre virgen, floreció para nosotros el retoño de la vida, ya que sola ella fue tan pura en el cuerpo y en el alma que con mente serena respondió al ángel. Homilía sobre la Anunciación. San Prócolo de Constantinopla: ha sido sanada Eva, por eso decimos: bendita tú entre las mujeres. Lucas 1:42. La sola que has curado el dolor de Eva, la sola que enjugaste las lágrimas de la atribulada. Homilía 5 sobre la Madre de Dios. Sedulio: una sola ha sido la mujer por la que se abrió la puerta a la muerte, y una sola es también la mujer a través de la cual vuelve la vida. Himno 1-5:8. San Venancio Fortunato: oh excelente belleza, oh mujer que eres imagen de la salvación, potente por causa del fruto de tu parto y que gusta por tu virginidad, por tu medio la salvación del mundo se ha dignado a nacer y restaurar el género humano que la soberbia Eva ha traído al mundo. In laudem Sanctae Mariae. San Romano el Meloe: Joaquín y Ana fueron liberados de la vergüenza de la esterilidad y Adán y Eva de la corrupción de la muerte. Oh Inmaculada, por tu natividad. Esta festeja hoy tu pueblo, rescatando de la esclavitud de los pecados, clamando a ti. La estéril ya ha dado a luz, la Madre de Dios, Madre de nuestra vida, himno de la natividad. Y finalmente, el padre de la Reforma, Martín Lutero, porque Martín Lutero también escribió sobre la Virgen. Dijo Lutero: es dulce y piadoso creer que la infusión del alma de María se efectuó sin el pecado original, de modo que en la misma infusión de su alma, ella fue también purificada del pecado original y adornada con los dones de Dios, recibiendo un alma pura infundida por Dios, de modo que desde el primer momento que ella comenzó a vivir, fue libre de todo pecado. Sermón sobre el día de la concepción de la Madre de Dios, año 1527. Señores, con esta tesis yo creo que queda más que comprobado que nuestra Madre María fue engendrada inmaculada y preservada de cualquier mancha. Pero bueno, hay muchos más versículos bíblicos que no me van a caber en esta presentación y que lo he guardado para más tarde entonces presentárselo a todos ustedes. Así que con esto humildemente termino mi argumentación. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Clemente. Todavía te quedaba 1 minuto con 17 segundos ahí. Si pueden ver el cronómetro, lo tengo ahí directamente puesto para que ustedes vean el cronómetro. Inclusive, si gusta, le puedo poner así el cronómetro, no salí yo, y dejarlo ahí para que ustedes vean más o menos cómo va su tiempo, y de vez en cuando pueden ir mirando directamente a la pantalla y pueden ir viendo el cronómetro. Así que, Claro. ok, gracias por dejarme saber. Bueno, te quedó ese tiempo, voy a resetear entonces. Deja ver acá. Déjame mirar atrás, pero dame un chance. ¿Se escucha bien por ahí? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchas bien ahí. Espérate, déjame resetear. Ok, ya está ahí reseteado. Solamente me deja saber, Rodrigo, si estás listo para entonces correr el tiempo. ¿Me dejas? Estoy listo. Adelante. Bien. Lo que primero hay que establecer como premisa central de la Inmaculada Concepción, ¿qué propone el dogma? Porque obviamente entre toda la explicación y textos que se mencionaron, tiene que quedar claro qué es la premisa de la Inmaculada Concepción. Tema que aparentemente no ha quedado claro con relación al fundamento principal de esta premisa, porque cuando uno entiende la premisa, uno puede abordar si la premisa es verdadera o es falsa. Y la premisa de la Inmaculada Concepción es el dogma en el numeral 491, y este se estableció a lo largo de los siglos, más o menos en el 1008 y monedas se estableció como un dogma por el Papa Pío IX. Es ahí cuando se establece. O sea, no fue hasta el siglo XIX donde el catolicismo establece este dogma, la oficialidad de las creencias de la Iglesia Católica. Ahora, el único texto en el cual emana esta interpretación, y es lo único, curiosamente no son los textos que nuestro amigo acaba de citar, sino que el texto base para esta creencia es Lucas capítulo 1, verso 28 en adelante. María, llena eres de gracia, o como traduce nuestra Reina Valera, muy favorecida. Ese es el centro, ese es el eje central de la idea, porque no existe más Biblia que este versículo. O sea, es todo un aparataje filosófico sobre esta idea. Ahora, de los padres que acaba de mencionar, los únicos que abordaron el dogma, San Agustín solamente habló de una mujer santa y piadosa. No abordó el tema de una Inmaculada Concepción, para nada. Pero no es hasta Anselmo quien empieza a desarrollar el tema. O sea, el tema viene claramente por medio de Anselmo. Anselmo es el que pone la idea, y hay otro teólogo católico que expone. La oficialización del dogma fue hasta 1854, ¿sí? Que la Virgen María fue preservada inmune. Esta es la base. ¿Qué es lo que establece la base? Que María fue preservada, significa anteriormente inmune a los efectos del pecado y al pecado mismo. Esa es la premisa. O sea, María nace ausente de lo que le pasa a todos los seres humanos, ausente de pecado desde su Inmaculada Concepción, desde el momento que nace. Ahora, esta es la primera idea. Hay algunas diferencias que la vamos a ver a lo largo del tiempo. Es importante entender el punto. Cabe yo que no tengo la carga de la prueba. Yo solamente estoy dejando en claro el dogma, pero yo no tengo la carga de la prueba. La carga de la prueba la tiene nuestro amigo, que tiene que demostrar con la Biblia lo que supone esta Inmaculada Concepción. Porque ese es el punto. Nació sin pecado, punto. Todo el aparataje de más no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, veamos si en Lucas capítulo 1, verso 28 y 30, llena eres de gracia, se pudiese interpretar como una especie de liberación de pecado. Vámonos a la interpretación. La interpretación de Lucas 1:28, según el catolicismo, establece que el ángel Gabriel la llama llena eres de gracia y se interpreta como un indicativo de que María fue preservada de pecado original. Se interpreta, dice Gabriel, le dice a María, oh María, tú que fuiste preservada del pecado original, dice eso el pasaje, no dice eso. O sea, eso se interpreta.
La tradición teológica enseña que, según el catolicismo, que fue fundada también en la tradición apostólica. Bueno, los apóstoles jamás enseñaron aquello. O sea, esto no nace como la idea de San Agustín, que mencionó la santidad y pureza de María, no su inmaculada concepción, y San Anselmo es el que reflexiona sobre el punto. Ahora, al igual que la idea y la falacia de María, Madre de Dios, se necesita que María sea santa y pura para que Jesucristo nazca sin pecado. Ahí está la asociación. En esta idea de defender ¿cómo se llama? La impecabilidad de Jesucristo libre de pecado, necesitamos una madre impecable, obviamente. Ya vamos para allá. Pero van entendiendo por qué. Siempre que aparecen los dogmas marianos, se liga a Cristo como el chivo expiatorio para que eso sirva y funcione. Esa es la idea. El pronunciamiento ya queda claro. O sea, pasaron varios siglos hasta el catolicismo mismo se pronunciara sobre lo que había dicho Anselmo y lo oficializara. O sea, esto no parte en la Biblia. Quiero que entiendan. El dogma no parte en la Biblia. Se hace inferencia a la Biblia, pero jamás la Biblia dice, oh, María libre de pecado de su nacimiento. Eso no existe en la Biblia. O sea, eso está carente en la Biblia. Eso todo en interpretación ajena a la Biblia y posterior a la Biblia, como se hizo con el Teotocos. Exactamente lo mismo. Aunque no es el punto, pero quiero que entiendan la asociación que se está haciendo. Dentro de la teología católica se enseña que Cristo redime a María. O sea, Cristo le dio el cheque adelantado a María. O sea, lo que Cristo hace en la cruz, el catolicismo expone que eso se aplicó a su nacimiento. Ese es el punto. O sea, lo que Cristo hace en la cruz, de manera excepcional, se le aplica cuando María nace. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Será esto cierto? ¿Podremos constatar esto en la Biblia? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vámonos al postulado de Duns. El postulado de Duns, el beato Juan Duns Scoto, allá por el siglo XIII, Duns Scoto defendió que la María fue concebida sin pecado original, argumentando que Dios podía y debía haberla preservado, podía y había supuestos preservado, digna para ser madre de Cristo, por supuesto. Su argumentación principal era que la redención de María fue preventiva. Texto bíblico, cero. O sea, hipótesis, filosofía, bla, bla, bla. Biblia, nada. O sea, supuesta, posiblemente, hipotéticamente, necesariamente. Ahora, entre Anselmo y Duns habían diferencias, que son los dos expositores principales del dogma. Por un lado, Anselmo decía que tenía que haber un gran respeto a María y no un artículo de doctrina, especialmente Inmaculada Concepción. Anselmo creía que María fue santificada en el vientre materno, o sea, en el vientre fue santificada. Se aplicó lo que Cristo hizo en la cruz en el vientre. Pero no necesariamente desde el primer momento de su concepción, o sea, nace como pecadora, y en su concepción, en algún momento, que no se sabe cuándo, se aplica esta redención de Cristo. Para que usted entienda, a María se le aplicó lo que a ti y a mí se le aplicó, pero antes, en su nacimiento. O sea, mientras Duns Scoto decía que eso había ocurrido desde su misma concepción. O sea, desde el momento que fue concebida, listo, libre de pecado. Porque sí nomás, ¿no? Como digo, acá no hay Biblia para esto, acá no existe Biblia. Estamos hablando de suposiciones. Ahora sí hay una similitud entre Duns y Anselmo. Ambos valoraban y decataban la gracia divina sobre María. Y quiero que entiendan que la gracia divina va a ser el punto donde ellos van a afianzar el tema. La argumentación de Anselmo, su enfoque se basaba más en la necesidad de la redención de todos los seres humanos. Y como María, parte de la humanidad, también necesitaba ser redimida, aunque de una manera especial o anticipada. Ese es el punto, ¿sí? Duns, por otro lado, decía Scoto, desarrolla la teoría de la redención preventiva, preservativa, o sea, preventiva y preservativa, argumentando que María fue preservada del pecado original del momento de su concepción. O sea, del momento que los padres de María tuvieron relaciones sexuales, en ese momento nació libre. Se aplicó. ¿Se entiende, no? La pregunta es, ¿cuándo fue redimida preventivamente según la Biblia? La Biblia no dice tal cosa. O sea, la Biblia no menciona esa redención preventiva. Nuestro amigo tendrá que demostrarlo. En su intervención no lo hizo, pero ok, tendrá más tiempo para hacerlo. Vamos a darle tiempo.
Dentro del contexto cristiano católico, se considera que la redención preventiva aplicada a María como Inmaculada Concepción es la única y no se aplica de manera general a otras personas. O sea, tenemos una acepción de personas. Interesante. Interesante, un Dios que hace acepción de personas. Análisis del punto. La frase María llena de gracia proviene del saludo del ángel Gabriel a María, que es el único punto del verso 28. Pero le está diciendo a María, ¿eres libre de pecado? María, ¿fuiste santificada previamente? María, ¿tú que fuiste justificada previamente, se le dijo eso? No. Se le dijo que era llena de gracia, muy favorecida. Eso no se discute, sin duda. No se discute que Dios la escogió antes del mundo, por supuesto. Eso no se discute. Vamos a hacer un poco de hermenéutica al versículo para ver lo que dice el versículo. Contexto. El contexto del versículo de Inmaculada Concepción. Gabriel la visita. Ok, es llena de gracia, correcto. Tiempo y momento. La frase llena de gracia aplica a un tiempo verbal que eso había empezado en el pasado. Pero el favor de María está claro que empezó antes de la concepción de María, desde el momento que se elige a Cristo para ser crucificado. Y se escoge una mujer en María desde antes de la fundación del mundo, eso claro, y ese es el favor. Nada más que eso, o sea, el término que es muy favorecida y es llena de gracia y Dios se agradó de ella, es antes, pero eso no implica que se haya aplicado una supuesta redención anticipada, preventiva y lo que ustedes le quieran poner, eso no existe. La frase gracia jamás significa redención, mis señores, eso no existe en la Biblia. Gracia no significa redención. Gracia es o favor, o agrado, o carencia de costo, pero no significa redención, por favor. En resumen, la tradición mariana, esta frase se interpreta en relación con la pureza y santidad de María de su concepción, pero carente totalmente de Biblia. Análisis gramatical del punto. El verbo que significa charito, charitomeni, favorecer o conceder, gracia, es de un principio perfecto pasivo, femenino singular, que significa que eso había empezado antes, correcto. Pero no dice que empezó antes su justificación, que desde antes había sido elegida, sin duda. Pero gracia no significa justificar, es ahí donde hace trampa el catolicismo. Creo que me he pasado mucho tiempo con Apolo, el que me escucha entienda. La palabra llena de gracia, según el contexto yárico, significa ser aceptada, ser favorecida, tener un honor especial, otorgarle gracia, pero eso no significa justificación ni salvación. Llena de gracia significa que claramente no aplica en el sentido de Romanos 3:24, donde la palabra dicaio, siendo justificado gratuitamente por su gracia, la palabra justificado es dicaio. Tendría que haber eso, oh María, llena de dicaio. No dijo María llena de dicaio, llena de justificación, o María dicaio justificada. No, no existe eso. Dice que es llena de gracia, no justificada. Por ende, si fuese justificada, tendría que haber sido no llena de gracia, sino que tendría que haber sido un dicaio, o llena de dicaio, o predicaio, como le quieran llamar. Pero eso no existe en el versículo bíblico. Está claro que muy favorecida está relacionada con su elección, anticipada sin duda, pero eso no es justificación, porque el centro no es María, es Cristo. El centro es Cristo. Y fue favorecida porque naciera el Cristo en ella, el creador del universo. Por eso fue favorecida. Y no cabe duda, no eso no se pone en discusión. Pero de ahí a que lo que hizo Cristo en la cruz de manera preventiva se haya aplicado a ella, falso. Personas que hallaron gracia en el Antiguo Testamento, tenemos por ejemplo a Noé, Génesis 6:8. Noé halló gracia, pero no fue justificado. Es más, Moisés halló gracia ante Dios, pero no significa que fue justificado. Esther halló gracia delante del rey, pero tampoco fue justificada. Gracia nunca significa justificación, señores. 10 problemas en este último minuto que tiene la Inmaculada Concepción de María. Primero, Dios no hace cesión de persona. Acá no están diciendo que Dios hizo cesión de persona sobre alguien. Dios no hace cesión de persona. Hechos 10:34. Si María fue redimida anticipadamente, significa que tenía pecado. Si fue redimida, la redimió del principio. Pero no puede haber una redención de no hay pecado. Igual, si fue redimida, aunque no existe Biblia, igual se le quitó pecado. ¿Nació libre del pecado? Entonces, ¿por qué murió si nació libre del pecado? No tendría que haber muerto. Que Cristo haya pagado anticipadamente carece de fundamento bíblico. Ser llena de gracia jamás significa ser libre de pecado.
¿Cómo nació sin pecado a través de una mamá pecadora? O sea, tendría que su mamá también haber sido llena de gracia, y si esta idea de gracia tendría que haber también la mamá haber sido libre de pecado. Y su abuela, y tendríamos que tener un papá libre de pecado, tendríamos que tener familias libres de pecado. Son leyes inconsistentes de la Biblia. La idea carece de Biblia, no existe justificación sin paga de pecado, o sea, Cristo tiene que morir para pagar el pecado. Cristo no puede pagar si todavía no muere. La Biblia excluye justificaciones anticipadas. La Biblia, al único que excluye el pecado, al único que excluye el pecado es a Cristo. Dice que Cristo sin pecado, no alguien fuera. Dice que todo el mundo está bajo el pecado, todos los seres humanos, y todos los seres humanos están bajo el juicio de Dios. La excepción es Cristo. María no queda fuera de esa regla de ningún punto de vista. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. María no está excluida. No hay ningún versículo que María quede excluida de estos paradigmas. Gracias. Tiempo. Ok. Bueno, gracias. Déjenme restituir acá el tiempo. Vamos a por ahora 10 minutos. Clemente, quítate el micrófono. Creo que estás ahí con el micrófono muteado. Ok, sí, perfecto. Correcto. Dame un segundo para entonces poner. Dame un segundito. Déjame ponerle aquí el. Para poner los 10 minutos en la computadora. Pastor, se lo está comiendo el cronómetro. Dame un segundo, a un segundo. Ya lo tengo, espérate. Ya. Dame un segundo, espérate. Es que tengo que ponerlo. Pastor, pero el que está debatiendo soy yo, porque usted está nervioso. Dame un segundito. Está bien, dale para allá. Ok. En el orden, antes de que iniciemos, pregunta, vamos al orden de refutaciones ahora, ¿no es cierto? Sí. 10 minutos de refutación. 10 minutos de refutación cada uno. Déjame saber qué mente para ya correr, ya lo tengo ya. Ok. Arranco. Adelante. Perfecto. Bueno, como acabaron ustedes de escuchar, mi oponente no presentó ni una sola cita bíblica que contrapusiera lo que yo presenté. Presenté muchísimas citas bíblicas de que María existía desde antes, o sea que Dios la conocía y que además la predestinó, Isaías 7:14. Pero bueno, vámonos a lo que mi oponente presentó en la exposición de él. Me gustaría que mi oponente estuviera en la cámara, porque me parece falta de respeto que él no me escuche. Pastor, detenga el tiempo. Pastor Eduardo. El tiempo está detenido. Ok, deténgalo, porque no voy a, si él no está, me parece una falta de respeto que él no esté. Fue a buscar el cargador. Ah, ok, perfecto. Pues reinícieme los 10 minutos, pastor, o no hay problema, dele a continuar y me regala los segundos que faltan. No, se le puede reiniciar, no hay problema, y vuelves a empezar de principio. Ok, perfecto. Sí, porque quiero que mi oponente esté presente cuando yo esté exponiendo. Espérate, que se fue de nuevo. Ok. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, como acabaron ustedes de escuchar, mi oponente no presentó ninguna refutación respecto a lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción. Mas, sin embargo, quiso ponerle tiempo al dogma como si las verdades tuvieran tiempo. Las verdades son atemporales, o sea que no tiene sentido el que una verdad se dijera en el primer siglo o que se dijera ahora en el 2024. No tiene sentido. Lo segundo, que él dice que no hay excepción de personas y en la Biblia nos presenta a Enoc y Elías, que no murieron. O sea, entonces, ¿qué hacemos? Sí hay excepciones. Lo otro que él se olvidó es que Jesús es preexistente. No sé si él está de acuerdo con eso, pero yo le puedo dar la cita bíblica en donde nos dice que Jesús es preexistente. Ahora, en donde contrachoca la postura de mi oponente es
que él piensa que solo Cristo salva. Ahí está el problema del solo Cristo. Permítame leerle esta cita bíblica. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre resucita a los muertos y le da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. O sea, que el Padre, de acuerdo a la doctrina de solos Cristo, y que mi oponente cree, el Padre no podía salvar, no podía justificar, no podía hacer lo que a él le pareciera. Y aquí en la Biblia no lo dice. Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre resucita a los muertos y le da vida, o sea, que para los que creen en esa falsa doctrina de solo Cristo salva. El Padre se despojó de su omnipotencia, de su omnisciencia y de todas estas cuestiones. Entonces, ahí es que las doctrinas evangélicas chocan con lo que tiene que ver con la verdad bíblica. ¿Ok? Entonces, pasemos a lo otro que mi oponente dice. Porque al parecer mi oponente no ha entendido que la primera mujer fue creada inmaculada. O sea que Eva fue creada inmaculada. Y que siendo inmaculada, el primer Adán le llamó mujer. Lo mismo que hace Cristo con María, el último Adán. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Y Jesús le llama mujer a María de acuerdo a esto, de acuerdo a que María es inmaculada. En Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5 nos dice que Dios ya conocía de antemano a Jeremías. Desde antes de formarse en el seno materno, ya Dios lo conocía y lo había consagrado y lo había santificado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no se trata de María, esto se trata del poder de Dios, porque el estado inmaculado de María es inherente a la gracia de Dios. Y si nos vamos a Romanos capítulo 8, versículo 23, y a Tito capítulo 3, versículo 7, podemos ver que la gracia de Dios justifica. Entonces, esa mujer llena de gracia, la que Jaritomene, está justificada desde antes de nacer, como nos muestra con Jeremías. Porque Dios conocía a Jeremías y conocía a María. Génesis capítulo 3, versículo 5. Y después que, además de que la conoció, la predestinó. Isaías capítulo 7, versículo 14. La gracia de Dios la justificó. Romanos 3, 24. Tito 3, 7. Y ella fue llena de gracia. Lucas capítulo 1, versículo 28. Que Jaritomene, la llena de gracia desde siempre, por siempre y hasta siempre. Es que Dios es inmutable. Si Dios es inmutable, es el mismo de ayer y el de hoy. Entonces, no podemos decir que hoy, ayer Dios no lo podía hacer y hoy sí lo puede hacer. Porque ahí es que está el choque con la doctrina de solos Cristo. Y ya por eso le leía Juan capítulo 5, versículo 21, en donde dice que el Padre tiene la potestad para dar vida y para resucitar. Entonces, ahí hay un problema con mis amigos evangélicos y su doctrina. Y si Dios es inmutable, como nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, y en Hebreo capítulo 6, versículo 17, si Dios es el mismo ayer y hoy, Hebreo 13, 8, y si Juan capítulo 5, versículo 21 nos dice, porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere, ¿por qué los evangélicos no creen que el Padre puede santificar, justificar, glorificar y conservar santos a sus elegidos? Si el Padre es más grande que el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 28. Escuchen lo que nos dice en Judas capítulo 1, versículo 24 y 25. Al que es capaz de guardaros inmunes de caída y preservaros sin tacha ante su gloria y alegría, el Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo. Aquí se está refiriendo al Padre, aquí no se está refiriendo a Cristo. Entonces, mi oponente está tratando de decir que la salvación solo viene a través de Jesucristo. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, podemos ver en donde aparecen muchísimos justos, hombres justos que eran salvos. Porque el mismo Dios dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, queriendo decir que ya habían justos. Y puedo darle un listado de los hombres justos que habían, que aparecen en la Biblia. Dame un segundo y les muestro los hombres justos que aparecen en la Biblia. Hombres justos. Vamos a darle listado a mi oponente para que él vea que el Dios inmutable es el mismo ayer, hoy y siempre. Veamos. La falsa doctrina de solo Cristo ha desvirtuado la justicia de Dios el creador. Y digo esto porque desde el principio de la creación Dios
habían hombres justos, como nos dice en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Escuchen, Enoc fue un hombre justo. Génesis capítulo 5, versículo 24. Noé fue un hombre justo. Génesis capítulo 6, versículo 9. Génesis 7, 1. José, el padre adoptivo de Jesús, era un hombre justo. Mateo 1, 19. Juan el Bautista era un hombre justo. Marcos 6, 20. Zacarías e Isabel eran personas justas. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Simeón era un hombre justo. Lucas capítulo 2, versículo 25. José de Arimatea era un hombre justo. Lucas capítulo 23, versículo 50. Y por toda esta gente junta que existió antes de que Cristo realizara el sacrificio en la cruz, es que Cristo dice: y pues y aprender qué significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Con esto se confirma que los justos han existido desde siempre. Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Señores, el no aceptar la Inmaculada Concepción de María es lo mismo que negar la omnipotencia del Padre. Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 5. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos no tienen tacha, son inmaculados. Entonces, ¿cómo es que vemos a personas inmaculadas en la Biblia y nuestros amigos evangélicos no creen en la Inmaculada Concepción? Cuando la misma Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que a los que de antemano conoció, los justificó y los santificó. Y el Señor, Dios Todopoderoso, conocía a María desde el Génesis, y en Isaías 7:14 la predestinó. Entonces, en Lucas capítulo 1 vemos que el ángel le llama llena de gracia. Entonces, ¿qué más pruebas es que mi oponente quiere que yo le ponga? En el Antiguo Testamento también podemos ver a Enoc y a Elías, que no murieron. Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24. Enoc anduvo con Dios. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces mi oponente había presentado que Dios no hace acepción de personas, y aquí podemos ver que sí hay excepciones de personas. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11, ahí vemos a Elías también siendo tomado. Entonces la postura de mi oponente es totalmente errada. ¿Qué más dijo mi oponente? Ya le presenté los justos de la Biblia, ya le presenté que hay excepciones, ya le presenté que Dios santifica antes de que los humanos se formen en el cuerpo de su madre, como ocurrió con Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Y si hablamos del pecado generacional, ni hablar de eso, porque el pecado generacional quedó eliminado en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, nos habla de ese pecado generacional, pero en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, nos dice: no morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada cual morirá por su propio pecado. Es decir, que si mi oponente está planteando que María heredó el pecado de Santa Ana y de su padre, está equivocado, porque aquí aparece el pecado generacional no pasa a los hijos, como nos dice el Padre en Éxodo capítulo 32, versículo 33: el que peque contra mí, a ese le borraré yo de mi libro. Es decir, que ya se le ha presentado que Dios conocía a María desde antes de que ella viniera a este mundo, que la predestinó antes, que la justificó, que la santificó y que la glorificó. Romanos capítulo 8, versículo 24. Y que además su gracia la justificó. Romanos 8, 23. Tito 1, 3, 7. Entonces, la llena de gracia, si la gracia es la que justifica, como lo dice Tito 3, 7 y Romanos 8, 23, la llena de gracia está justificada desde antes de nacer y preservada de ese pecado. Entonces, no creo que haya más que presentarles. Muchísimas gracias. Ok, te quedaron 10 segundos, Clemente. Gracias por respetar el tiempo. Ok, ahí tienes, Clemente, Rodrigo, tus 10 minutos de refutación. Así que cuando esté listo, déjeme saber y echo a andar el cronómetro. Estamos listos, comenzamos. Adelante. En primer lugar, él trató el tema de los predestinados. Ser predestinado no significa
que es justificado hasta el momento que cree en Cristo. No existe texto bíblico y no presentó ningún texto bíblico donde alguien pudiese ser justificado antes de creer. Le faltó eso, algo importante, ¿no? Él presupuso que la idea de que alguien es predestinado incluye justificación inmediata. No existe eso. Eso sería incorrecto, porque si fuese predestinado, incluiría justificación inmediata, de más vino a morir Cristo. Sería un error lógico. Pero, en primer lugar, comete un error básico, ¿no? Menciona el tema de Jeremías. Bueno, hasta donde sabemos, Jeremías murió, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte. Si Jeremías había sido libre del pecado, no podría haber muerto. Destruimos su primer argumento. En el orden de lógica que él planteó. Dice, ¿no es María la que le pisa la cabeza a la serpiente? No, María no le pisó la cabeza a la serpiente, mi amigo. Dice, la simiente de María, el cual es Cristo. María nunca le pudo haber pisado la simiente a la cabeza. Son cosas que nuestro amigo dijo. La asociación de María con el capítulo 12 es un invento interpretacional de él. Jamás se menciona a María en el capítulo 12. Claramente es una alusión a Israel, pero aparentemente no sabe mucho de Apocalipsis 12. Romanos dice que aplica solo un punto de justificación. Justificar implica liberar de pecado. No puede ser justificada María antes de tiempo, inclusive antes de tiempo, si no tenía pecado. Si María no tenía pecado, ¿para qué Cristo la justifica? O sea, tiene que aceptar incluso la misma premisa de justificación que María tenía pecado. Porque si María fue concebida sin pecado, no hay manera de que haya justificación. Cristo nunca la podría haber justificado si no tenía pecado. Es incoherente, o sea, no se da cuenta de la incoherencia que tiene. Y no se da cuenta porque no entiende las cosas que dice. No ha percibido el error que tiene. La preservación del pecado en el contexto habla, ya fueron justificados por medio de la fe. Claro, la preservación, el texto que sacó, citó un montón de textos fuera de contexto. Dios puede preservarlos sin mancha. Está hablando de los creyentes, no de gente que nunca creyó. O que eso aplicara de manera. El caballero, nuestro amigo, no sabe leer Biblia. Cita textos bíblicos, pero ninguno de los textos que citó, mire, ninguno de los textos que citó decía María fue preservada de pecado. Ningún texto dijo eso. De todos los textos que citó, ninguno de ellos decía María fue preservada y concebida sin pecado, ninguno. O sea, él delira pensando que acaba de plantear textos bíblicos donde la Biblia dijo, pero no citó ni uno. Él citó textos bíblicos que no respondían a la premisa, la carga de la prueba no la solucionó. O sea, en los 25 minutos no fue capaz de dar una evidencia bíblica donde su prueba fuese demostrada. Citar textos a tontas y a locas, sin entender los contextos, es dar manotazos de ahogado. Este debate estaba perdido desde el principio, porque no existe Biblia para aquello. Asumió que eso nació recién en el siglo XIX. Claro, porque son inventos filosóficos extrabíblicos. Si hubiese sido parte de la doctrina bíblica, tendría que estar dicha en labios de Pablo o cualquier otro, lo cual no lo encontramos. Después, en su apología, él dijo que yo no cité textos bíblicos. Bueno, me parece que no me está escuchando. Él dijo que yo no cité textos bíblicos. No está escuchando lo que estoy diciendo. Porque si él dice que no cité ningún texto bíblico, eso me dice no me escuchó. No me escuchó para nada, ni siquiera refutó la explicación exegética que hice de Lucas 1, 27-28. Ni siquiera eso refutó. Presenta a Cirilo. Cirilo no abordó la Inmaculada Concepción, discúlpeme, pero eso no es historia. Presentó a María como la nueva Eva. ¿Qué texto dice eso? Ninguno. Falacia. María, la nueva vasija. Falacia otra vez. Nunca María se menciona como la nueva vasija. Cuando se menciona que Dios tiene vasijas de barro y vasijas de uso noble, el contexto son hebreos y gentiles, hermenéutica básica. Lea el contexto, mi amigo. Lo invito a que lea Pablo, Romanos 9. El contexto es por qué los judíos han sido condenados y Dios llamó a los gentiles. Es el contexto. No está hablando de María. Ni de canto habla de María, pero asocia cualquier texto bíblico con María. Ve María en toda la Biblia. Marianolatría en su máxima expresión. Elías y Enoc como excepción. Bueno, a Elías le queda trabajo y va a morir. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 11. Él muere y está 3 días tirado en la plaza. En el caso de Enoc, una cosa es que
él haya sido preservado con vida hasta la muerte y obra de Jesucristo, porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nuestro amigo dice que sí, que fuera de Cristo se puede salvar cualquier persona, y la Biblia dice tajantemente que no hay otro nombre dado a los hombres. No es el tema, no es el tema, pero ninguno de estos versículos le ayuda para decir que María era inmaculada, por favor. Él piensa que cuando cité Romanos capítulo 3, verso 19-20, no es Biblia. Eso no es citar Biblia para él. Cuando le cité Romanos 3:24, tampoco es Biblia. Cuando cité el capítulo 5 de Romanos y dije que el pecado entró por un hombre y por este hombre a todos los hombres, tampoco es Biblia. O sea, Biblia para él es lo que él dice, lo que él se imagina, lo que él supone, pero lo que yo cité de Biblia para él no es Biblia. Es chistoso nuestro amigo, me da risa el día de hoy. Dice, él piensa que conocer, que Dios la haya conocido de antes, significa que porque Dios te conozca te libre de pecado. Entonces mandó a perder el tiempo a su hijo de la cruz. Si podía solucionar el tema del pecado sin la necesidad de la cruz de Cristo, bueno, Dios mandó a perder el tiempo a su hijo. Lo tendría que haber hecho ya así con todo, ¿no? Él dice que Dios hace excepción de personas con relación al pecado o con relación a otro tema. No, todos, el pecado pasó a todos los hombres, eso es tajante. Todos en su tiempo van a ser redimidos. La gracia justifica la fe. La gracia justifica, no. La fe, somos salvos de gracia por medio de la fe. Escuche bien. Por medio, el medio para la justificación es la fe. Le regalo este versículo, capaz que no lo conozca, Romanos 4:16, y es por fe para que sea por gracia. Anótelos por ahí, porque después no diga que no cito texto bíblico, ¿no? Después dice, por otro lado, Dios es inmutable. Que Dios no sea inmutable no tenga nada que ver que Él se imagine que la Biblia diga que María fue libre de pecado. Asoció cualquier texto con la idea de María siempre virgen. O sea, no siempre virgen, inmaculada, sin pecado. Cero Biblia. Hombres justos. Habló de hombres justos del Antiguo Testamento. Justo significa recto, pero no libre de pecado, porque si tú eras libre de pecado no tendrían que haber muerto. ¿Murieron o no murieron? Claro que murieron. ¿Por qué murieron? Por el pecado. Obvio que sí. Dice que Dios no paga los pecados. O sea, dice que Dios paga los pecados aparte del Hijo. Por ejemplo, cuando dice que los padres no pagarán los pecados, los hijos no pagarán los pecados del padre. Pero eso es parte del nuevo pacto, no del antiguo pacto, mi amigo. Eso está en Jeremías, para que lo anote. Jeremías, capítulo 31, verso 19. No se dirá más este refrán. Ese refrán que los hijos no te arrastrarían a la adulteria de los padres está en relación al nuevo pacto. Pero anote los textos, anótelo, porque no hace cosas que después me diga, no citó ningún texto bíblico, ¿no? Chistoso. Pero bueno, al fin y al cabo, nuestro amigo en los 25 minutos no nos ha dado ningún solo versículo bíblico donde la Biblia por ella misma se explique que María es libre de pecado. Tienes que imaginarte, o sea, tenemos que usar la imaginación. Esta es la teología de Bob Esponja, donde tienes que imaginarte que ahí menciona a María, que ahí menciona que es libre de pecado, y que ahí menciona excepciones de personas, y que ahí menciona que fuera de Cristo, sin Cristo, un montón de gente se va a salvar, sin Cristo. Bueno, hay que utilizar la teología de la imagineos, primera de imagineos, segunda de imagineos y tercera de imagineos. O suponías, primera, segunda y tercera carta de suponías. Porque Biblia no existe nada de lo que nuestro amigo afirma. Vamos a ir a las preguntas. Espero que las respondan, ¿no? Cuando vamos a la parte de preguntas. Pero me quedan unos minutos. En el último minuto, Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron. Bueno, pero esto me resulta alguna filosofía conocida. Todos no es todos. Y es así. El pecado pasó aún por un hombre a todos los hombres. Bueno, María debe ser extraterrestre, que no pasó el pecado tampoco a María. Bueno, al fin y al cabo, la Biblia, lo único que menciona sin pecado es el texto de Hebreos 4:15. Cristo fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia dice que sin pecado solamente hay uno en toda la Biblia. ¿Quién es? Jesucristo. La idea de Adán y Eva, cuando fueron creados, claro, pero estamos hablando de la creación. Esa situación excepcional de creación ya no se ha dado. Dios creó a Adán y Eva. Los demás estamos todos bajo el rigor del pecado. Lo dice Romanos 5. El pecado entró por un hombre y por un hombre a todos los hombres. Ah, no. Y se saltó a Eva. A María, disculpe. Tiempo.
Ok, gracias. Vamos entonces ahora a pasar al tiempo Contrarrefutación, 5. de contrarrefutación, que serían 5 minutos. Déjenme un segundo para poner acá el cronómetro. Ok, ya lo tengo listo. Déjame saber, Clemente, cuando estés listo para entonces poner tus 5 minutos de contrarrefutación. ¿Listo? Sí, vámonos. Adelante. Ok, perfecto. Mi oponente piensa que este debate se trata de María, y esto no se trata de María, sino del poder de Dios, porque el estado inmaculado de María es inherente a la gracia de Dios. Y fíjense cómo mi oponente viene a mentir aquí. Él dice que la gracia nos justifica, que es la fe. Parece que no ha leído a Tito 3.7. Vamos a ver lo que nos dice Tito 3.7, para que mi oponente se vaya poniendo, vaya conociendo algo de Biblia. Tito 3.7, para que justificados por su gracia, les repito, para que justificados por su gracia, ojalá que se le grabe este texto a mi oponente, que dijo que la gracia no justifica, es decir, que haya quedado totalmente refutado. Seguimos, vámonos a lo de todos pecaron. Veamos si esto es como mi oponente lo acaba de presentar. Dice, si todos pecaron, como nos dice en Romanos 3.23, que mi oponente acaba de citar, y la paga del pecado es la muerte, como nos dice en Romanos 6.23. ¿Por qué en Romanos capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente? Con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con la transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces aquí Pablo no está diciendo que la muerte solo reinó de Adán a Moisés. Repito, con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo, de que la muerte reinó únicamente desde Adán hasta Moisés, ¿por qué entonces la gente siguió muriendo después de Moisés? ¿Por qué la gente siguió muriendo después que Cristo se sacrificó en la cruz y pagó por nuestro pecado, si la muerte tiene que ver con algo físico? Entonces mi oponente no entiende que hay dos muertes: la muerte física, que es la separación del alma del cuerpo, y la muerte espiritual, que es la separación del alma de Dios. Cuando el alma se separa de Dios, hay una muerte espiritual. Cuando el alma se separa del cuerpo, hay una muerte física. Y morimos no por pecado, ¿ok? La muerte física nada tiene que ver con el pecado. Pero bueno, busquemos la base bíblica para esto, porque la Biblia no habla de dos muertes, una primera muerte y una segunda. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11, Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 y 14, y Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Ahí nos habla de una primera y una segunda muerte. Por eso Cristo, cuando había un discípulo que le quería seguir y él le dijo, espera que yo vaya a enterrar a mi padre, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que esa persona que estaba viva físicamente, Jesús estaba diciendo que estaba muerto. O sea, el contexto en el que se refiere la Biblia sobre la muerte, que la muerte física nada tiene que ver con el pecado, sino que es una cuestión genética, porque por ejemplo, si nos vamos a antes del diluvio, vemos que las personas vivían ahí 900 y pico de años. Por ejemplo, Noé, que fue el último, vivió 950 años. Y en el mismo Génesis 6, capítulo 6, versículo 3, Dios dice que la vida del hombre solo sean 120 años. Y hay un cambio de genética. Dios aumenta el reloj biológico de la muerte física. Entonces, quiero aclararle eso a mi oponente, porque él parece que no ha entendido a qué se refiere una muerte y otra. El pecado sí lleva a la muerte espiritual, que es cuando el alma se separa de Dios. Entonces, yo creo que nuestros amigos evangélicos van a tener que hacer un examen respecto a lo que es el pecado y lo que es a la muerte y lo que tiene que ver con la muerte. Vamos a ver qué más dijo mi oponente. Él dijo que yo dije que María es la que le pisa la cabeza a Satanás, lo cual es totalmente falso, porque el texto en Génesis 3.15 es claro y dice, él te pisará la cabeza. Vamos a leérselo de nuevo para que mi oponente lo escuche. Génesis capítulo 3 versículo 15. Veamos, porque parece que no escuchó, estaba entretenido
en algo muy diferente. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza. Aquí no dice ella. Entonces mi oponente trató de poner palabras en mi boca que yo no dije. Así que sigamos por aquí. Vamos a ver. A mi oponente también se le olvidó y sigue haciendo que la Biblia choque, porque dice que solo Cristo salva, cuando en Juan capítulo 5 versículo 21 dice: de la misma forma que el Padre resucita y da vida. O sea, vamos a quitarle la omnipotencia a Dios de salvar y de resucitar y dar vida. Tiempo. Errado. Tiempo. Para eso le estoy poniendo el cronómetro ahí delante para que se fíen. Vamos a la pregunta. Directamente, y entonces pues sería importante que de vez en cuando echen una ojeada ahí a su cronómetro para que no se lo pierdan, ¿ok? Y es importante para que organicen bien sus ideas y aprovechen muy bien el tiempo. Rodrigo, déjame saber si estás ya listo. Estoy listo. Ok, adelante. Bien, nuestro amigo acaba de renunciar al debate. Y al final de su intervención, al principio de su intervención, de su última intervención, dijo: esto no se trata de María. Pero acá el título, si lo leemos, dice Inmaculada Concepción. Dice que no es de María. O sea, cambió de tema porque ya no pudo dar más argumento de la Inmaculada Concepción de María. Se puso a hablar de otro tema. Esta apología final habló de otro tema. Acaba de renunciar al debate. Nuestro amigo renunció al debate. Se cansó de demostrar lo que la Biblia no demuestra. Me parece inteligente que cambie de tema y que quiera hablar de otra cosa, pero el debate era la Inmaculada Concepción de María, cosa que en este último intercambio no defendió su postura. De todos los ataques que hice, no defendió un solo ataque, ni uno. Cambió de tema, habló de otra cosa. ¿De qué cosa no hablo? Dice, en primer lugar, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, presentó Romanos 5:14, pero le vamos a dar una clase de hermenéutica gratis. Bueno, hecho de paso, yo nunca cobro, así que igual es gratis para quien sea. Pero se olvidó leer el verso 13 y el verso 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y el pecado la muerte, ¿qué cosa entró? Pecado y muerte. Y así la muerte, ¿a quién pasó? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero antes de la ley de Moisés, había ya pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, de igual manera, reinó la muerte de Adán hasta Moisés. Igual, aunque no había ley, igual la gente moría, de eso está diciendo. Pero él tomó el texto y no supo qué decir del versículo porque jamás ha leído la Biblia. No lee el contexto. Nuestro amigo necesita una clase urgente de hermenéutica. Se la podemos dar gratis el día de hoy. Se puso a hablar de la gracia, pero igual le vamos a responder el tema de la gracia. No sabe ni siquiera lo que significa gracia. Gracia en el Nuevo Testamento significa ausencia de costo, sin precio, gratuidad. Entonces, Tito 3:7, somos justificados por su gracia, gratis. O sea, somos justificados gratis. Pero él piensa que si la gente no cree, puede ser justificado. O sea, él piensa, él se imagina en la versión de Biblia que él tiene, que alguien sin fe puede ser justificado. Eso supuso. La Biblia dice que el medio para la justificación es la fe. Gracia significa ausencia de costo. Le estamos dando una clase gratis. Ya no vamos a hablar de la Inmaculada Concepción porque él renunció al debate hace rato. Él dijo al principio, esto no se trata de María, se trata del poder de Dios. Bueno, cambió de tema. Ya no quiso seguir debatiendo sobre su punto. Él acaba de entregar el debate. Qué bueno que corrigió lo que dijo al principio. Voy a creer que se equivocó, porque al principio dijo que María le pisaba la cabeza a la serpiente, y yo lo anoté. O voy a decir, le voy a dar el derecho a la duda. Tal vez le escuché mal, ¿no? Pero eso fueran sus palabras. Está el like grabado. Si yo le entendí mal, ok, voy a decir que yo le entendí mal. O también podemos decir, cuando veamos la repetición del like, que él se equivocó en lo que dijo. Todos nos equivocamos, eso es irrelevante. Pero el tema es este, mire, en el último minuto 30 que me queda. Hemos escuchado que nuestro amigo haya presentado el texto bíblico, el apoyo, la enseñanza a la iglesia tan importante de María Inmaculada.
¿Se citó en algún pasaje? ¿Se desarrolló en el documento bíblico? ¿Fue doctrina principal? No existió, señores, sino hasta el siglo XIX. Por favor, 19 siglos de ausencia de este conocimiento tan importante. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve que María sea inmaculada? ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué necesita Jesucristo, Dios, que María sea inmaculada? ¿Saben qué necesitan? La marianolatría, la idolatría. María necesita esto. Por eso. Porque si María es venerada y es madre de Dios, ergo, debe ser sin pecado. En las suponías, capítulo 5 del catolicismo. Mis amigos, esto ocurre cuando alguien trata de defender cosas que la Biblia no dice. Se ahoga en un mar de versículos que no tienen ni la menor relación con lo que se está hablando. Pero necesitamos que María sea sin pecado para que se parezca un poquito a Dios, ¿o no? Ok, tiempo. Gracias a ambos. Creo que hemos ya terminado tanto el tiempo de exposición bíblica como los tiempos de refutación. Y ahora vamos al tiempo de preguntas, respuestas y contrarrespuestas. Clemente, yo le voy a dar un tiempo prudente, vamos a decir, para que organicen su pregunta. ¿Ok? Así que sean consecuentes con eso, simplemente sean, a la hora de hacer su pregunta, sean lo más rápido posible y más directo posible, ¿ok? Y trate de que las preguntas sean del tema, ¿ok? Eso creo que es muy importante para no desviarnos, ¿ok? Entonces, Clemente, adelante con tu pregunta. Ok, perfecto. Vamos a ver si mi oponente verdaderamente conoce de Biblia, porque yo creo que como la Biblia se entiende como un todo y mi oponente solo conoce versículo por versículo y de versículos sacan doctrina, pues vamos a ver si verdaderamente él conoce de Biblia, porque hasta ahora me ha demostrado que no conoce de Biblia. Pero bueno, si en el versículo 5 de Jeremías, capítulo 1, nos dice que Dios santificó a Jeremías desde antes de que él naciera, y si Dios es un Dios inmutable, Santiago capítulo 1 versículo 17, Hebreo capítulo 6 versículo 17, ¿pudo Dios haber santificado, justificado del pecado original heredado y glorificado a María desde antes de formarse en el vientre de su madre? Repito, ¿pudo Dios haber santificado, justificado y glorificado a María desde antes de formarse en el vientre de su madre, como lo hizo con Jeremías? Ok, Rodrigo, ¿entendiste bien la pregunta? Ok, tengo tus 3 minutos listos. ¿Cuánto tengo para responder? Cuando me digas, corro tu tiempo. Ok. ¿Cuántos minutos tengo? 3 minutos. 3 minutos tienes, sí. Ok. ¿Listo? Adelante. Vamos. Adelante. Bueno, otra vez caemos en la falacia de asociación, ¿no? Primero, acá hay un desconocimiento de la palabra hebrea, que es la palabra kadosh. Que algo sea kadosh significa literalmente, santificado es apartar, santificar es apartar. Por ejemplo, yo destino este vaso para un uso específico. Pero kadosh en el Antiguo Testamento no aplica a expiar. La palabra para expiar es otra que se utiliza con relación al tabernáculo. Si Dios le hubiese dicho, yo te expié antes de que te conocí, estaríamos de acuerdo, pero no dice expiar, dice kadosh, santificar. Entonces acá tenemos a un amigo que lo vamos a instruir gratis, que apartar y expiar son dos palabras radicalmente en el hebreo y también en el griego. Así que la pregunta es, ¿apartó Dios a María? Sí, la apartó, si no se discute, pero de ahí a expiarla, como él supone, eso está a varios montes más allá, ¿no? A varios trancos más allá. Entonces, pregunta, una pregunta retórica estoy haciendo para mí, ¿no? Me pregunto yo, ¿ese versículo dice que María
fue expiada de pecado? No, para nada, ni de lejos, ni mucho menos. Y si tomamos a un sujeto, ¿no es cierto?, como el que estamos mencionando, como el que acabamos de leer en el texto de Jeremías, ¿ok? Pero Jeremías murió, Jeremías necesitaba hacer sacrificio, guardar Torá, evidencia de que tenía pecado. Entonces, si él estudiase un poquito la vida de los judíos, cómo vivían y guardaban Torá y hacían sacrificios de animales, porque era pecador. Era pecador. Pero bueno, esta pregunta ha sido cómica. Y yo agradezco este tipo de preguntas porque mostramos la inconsistencia y el desconocimiento bíblico de las palabras y de la hermenéutica de la teología del Antiguo Testamento. O al menos que queramos establecer que hubo un Jeremías que nunca hizo sacrificio de animales, que nunca, y que todavía anda vivo por ahí, ¿no es cierto? No. Podría haber sido incluso el mismo Elías, pero el mismo Elías va a morir, que evidencia del pecado, ¿no? Pero en fin, esta ha sido una pregunta bastante interesante, pero en ninguna parte ni se menciona a María, ni supone expiación. Y dicho de paso, la expiación del Antiguo Testamento no podía quitar los pecados como Cristo lo hizo. Era limitante el antiguo pacto, era ineficiente con relación al pecado, ya que no libraba a los antiguos de pecado. Eso lo hizo Cristo. Eso lo dice el escritor de Hebreos. Lean por favor capítulo 7, 8 y 9. Está ahí con lujo de detalles. Y 10, dicho de paso, también para que no falte. Pero bueno, ha sido una simpaticísima pregunta. Adelante. Ok, te han quedado 4 segundos. Gracias por administrar bien el tiempo, Rodrigo. Entonces, ahora tenemos un tiempo de contrarrespuesta que serían, en este caso, 2 minutos. Clemente, me dejas dicho si estás listo para correr los 2 minutos. Dele para allá. Adelante. Ok, perfecto. Fíjense la incoherencia que presenta mi oponente aquí respecto a esto. Porque él está diciendo que Cristo fue que pagó porque los pecados antes no podían ser justificados en su totalidad. Ahora, mi oponente parece que sigue pasando por alto, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. Pero aún así, nosotros seguimos muriendo. Entonces, de acuerdo a la propuesta que presenta mi oponente, el sacrificio de Cristo fue en vano. Porque si Cristo pagó por nuestros pecados y nosotros seguimos muriendo, entonces no ha pagado nada. ¿Se fijan ustedes la incoherencia de lo que es el solus Christus? Que solo Cristo salva, que se pasa por alto a Juan capítulo 5, versículo 21, en donde nos dice, como el Padre resucita y da vida. O sea, esas falsas doctrinas evangélicas ponen la Biblia a chocar consigo misma. Porque si el Padre es mayor que Cristo, que el Hijo, ¿cómo es que le vamos a quitar la omnipotencia del Padre de decir que el Padre no puede salvar, que el Hijo sí, pero que el Padre no? Entonces, si ponemos a María, María es parte de los 2 pactos, del antiguo y del nuevo. María está en ambos pactos. ¿Qué fue lo más que cuando yo le dije a mi oponente que esto no era acerca de María, me refería a que su estado inmaculado no procedía de ella? Su estado inmaculado no procedía de ella, sino que era inherente a la gracia de Dios. O sea, esa gracia que Dios le dio desde antes y que perduró para siempre. Entonces, mi oponente sigue sin entender eso. ¿Qué más dijo mi oponente? Que Elías tiene que venir a morir. Oigan ahora, donde vamos aquí a predicar cuestiones imaginarias. Oigan la propuesta que presenta mi oponente, que Elías tiene que volver a morir. ¿Ustedes quieren falacia más grande que esa? Tiempo. Gracias. Entonces, ahora vamos a proceder a la primera pregunta de Rodrigo. Por favor, Rodrigo, si estás listo, comparte con Clemente tu primera pregunta. Bien, esto se trata de María, no nos olvidemos el tema, María. Este es el tema de María y la Inmaculada Concepción. En base a esa Inmaculada Concepción, la pregunta es, ya sea del paradigma de Romanos 3:19 dice que todos están bajo el juicio de Dios, o Romanos 3:23 que todos pecaron, o que el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, me gustaría que me mostrara la cita bíblica
donde la misma Biblia expone a María como exenta de todas estas cosas. Que la Biblia diga, María está exenta de todas estas cosas, y podamos nosotros hoy irnos contentos y aceptar la Inmaculada Concepción de María. Yo espero tranquilamente el texto bíblico que nos va a presentar. Clemente, ¿entendió la pregunta? ¿Lo que se te pide? Que me lo repita de nuevo, porque él me está pidiendo a mí algo y yo quiero saber qué es lo que le está pidiendo. Que me la repita la pregunta. Rodrigo, por favor, si fuera tan amable. Ok. Sí. Dentro de Romanos capítulo 3 o la carta a Romanos, por ejemplo, dice que el pecado entró al mundo y pasó a todos los hombres, o el texto de Romanos 3:19, que todos están bajo el juicio de Dios, o Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Yo le estoy pidiendo solamente un versículo bíblico donde se menciona a María exenta de cualquiera de estos puntos, donde la Biblia mencione y cite y nos revele a María, ya sea el labio de los apóstoles o de Cristo o de quien sea, donde María está exenta y la Biblia misma nos deje claramente el día de hoy como María exenta de cualquiera de estos puntos, para irnos con María Inmaculada a la casa y dormir tranquilos el día de hoy. Adelante. ¿Te entendió ahora? Sí, perfecto. Ok, déjame saber cuando estés listo para correr tus 3 minutos. Ok, perfecto. Adelante. Ok, perfecto. Fíjense ustedes cómo mi oponente viene a pedir textos explícitos que la Biblia diga que María fue exenta de pecado, cuando por inferencia se le han presentado más de 10 versículos bíblicos, en donde, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 29-30, nos dice que los que de antemano conoció, los justificó, los santificó y los glorificó. Los que de antemano conoció, y ya se le presentó que Dios conocía a María de antemano. Génesis capítulo 3:15, que la predestinó. Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces, si le están dando esos textos donde María es mencionada, en Isaías capítulo 7, versículo 14, que María fue predestinada, de lo que nos habla Pablo en el capítulo 8, versículo 29 y 30, nos está diciendo que a esos que de antemano conoció, los justificó. O sea que lo predestinó, lo justificó y los glorificó de antemano. ¿Qué es lo que mi oponente no entiende de la Biblia cuando dice de antemano? O sea, ¿será que yo tendré que ir al diccionario a explicarle a mi oponente qué es lo que quiere decir de antemano? Entonces, cuando hablamos de preexistencia, cuando hablamos de antemano, estamos hablando de algo que sucede antes de que esa persona venga a este mundo, como ocurrió con Jeremías, que Dios le santificó antes de nacer. ¿Por qué Dios iba a santificar a Jeremías antes de nacer si no tenía pecado? ¿Para qué lo iba a santificar? Entonces, esa es la pregunta que yo le haría a mi oponente. ¿Para qué santificar a Jeremías antes de nacer si no tenía pecado? Una gente que no tiene pecado, no hay que santificarla. Entonces, mi oponente, que no sé si es sola escritura, prima escritura o dura escritura, todas esas cuestiones habría que averiguarlo para entonces darle a él otra respuesta encima de esta que le estoy dando. Pero mi oponente no está entendiendo todavía lo que la Biblia quiere decir. Por eso le dije anteriormente que la Biblia es un todo y hay que entenderla como un todo, porque la Biblia no se trata de una persona, sino se trata del poder de Dios. Si Dios usó ese poder con otra persona, ¿por qué no lo puede? Es que ustedes limitan a Dios. Con el solo Cristo, ustedes limitan al Padre. Entonces, ahí es que está el problema. Con sus dogmas, con sus 5 dogmas, ustedes limitan lo que la Biblia les presenta. Porque le he leído a Juan capítulo 5, versículo 21, más de 4 veces y todavía sigue sin entender. Y si Cristo pagó por nuestros pecados, vuelvo a ese tema, si Cristo pagó por nuestro pecado y el precio del pecado es fuerte, ¿por qué seguimos muriendo? Por eso les dije que ustedes van a tener que redefinir lo que tiene que ver con el pecado, y esas 2 muertes, la primera muerte y la segunda. Usted que es teólogo va a tener que estudiar un poquito más respecto a estas cuestiones, porque está quedando corto en este debate, mi estimado. Gracias. Tiempo. Ok, muchas gracias, Clemente. Entonces vendría ahora los 2 minutos que tendría Rodrigo para contrarresponder. Ok, déjame poner acá los 2 minutos. Ya están listos. Déjame saber, Rodrigo, ¿estás listo? Estamos listos.
Adelante entonces, tus 2 minutos. Voy a repetir en cámara lenta lo que él dijo. No existe texto explícito, no existe, sino que inferenciamos que eso supuestamente lo dice. Veamos el texto que usó. El texto que usó fue Romanos capítulo 8, verso 29. Porque los que antes conoció, incluye a María, las predestinó a María para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios, sería María, para que sea igual al primogénito, también estaría María, y a esto que predestinó, María la llama, le predica el evangelio, la llama, pero ¿cómo le podría predicar el evangelio si está siendo concebida? ¿Cómo María podría creer en el vientre de su mamá? Porque dice que lo llamó, se olvidó de leer eso. Mi amigo, hay que leer la Biblia antes de usar un versículo. Lo llamó, y a los que llamó, ¿cómo se llaman? Por medio del evangelio, también justificó. Ah, le llama y la justifica. O sea, María fue llamada y fue justificada. Pero el contexto dice, está hablando a los creyentes. O sea, él toma este versículo que Pablo le está explicando, el proceso de justificación a los creyentes, particularmente la justificación, y a esto también glorificó. Y lo está aplicando a María y no sabe que eso está hablando a toda la iglesia. Ergo, amigos, todos somos inmaculados. Bienvenido a la religión de los inmaculados. Porque ese versículo le está hablando a toda la iglesia. Bienvenido. ¿Sabe qué? Todos somos inmaculados. Y no se dio cuenta porque no sabe Biblia. Él cree que todos somos inmaculados. Y dicho de paso, no menciona a María como la excepción. Está hablando del universo de todos. Todos somos inmaculados, esto como lo soy Jesús, todos inmaculados, gloria a Dios. Tiempo. Okay. Gracias. Bueno, ya terminamos con la primera pregunta de cada uno. Ahora volvemos de nuevamente el ciclo. Sería ahora la segunda pregunta que le correspondería hacer a Clemente, a Rodrigo. Ok, Clemente, si estás listo, comparte tu pregunta con Rodrigo. Sería tu segunda pregunta. No se te escucha. Clemente, no se te escucha. Ok, perfecto. No, voy a cambiar la pregunta. Tenía otra, pero con lo que mi oponente acaba de decir ahora, no puedo perderme la oportunidad de hacerle una pregunta respecto a lo que habló. Ok, ¿me avisa, pastor? Adelante. Ok, perfecto. Mi oponente acaba de proponer que todos somos inmaculados. O sea, que Dios lo conocía a él antes de que él naciera. Que Dios lo predestinó a él antes de nacer, y que Dios lo llamó a él. Ahora, yo le voy a presentar a él las pruebas bíblicas en donde Dios conoció a María, la predestinó y la llamó. Y la pregunta va a ser que él me muestre en donde la Biblia dice que él fue predestinado. ¿Ok? Aquí va la pregunta. Si Dios conoció a María, Génesis 3:15, y la predestinó, Isaías 7:14, y la llamó, Lucas capítulo 1, versículo 26, muéstrame con la Biblia de forma explícita donde Dios te conoció, te predestinó y te llamó a ti. Adelante. Ok. Denme un chance para ponerle los 3 minutos acá. Déjame saber si entendiste la pregunta, Rodrigo. ¿Lo entendiste? Sí. Okay. Perfecto. Entonces, cuando estés listo, pues voy a correr tus 3 minutos. Déjame saber. ¿Listo? Adelante. Bueno, mi amigo parece que no maneja la ironía, ¿no? Porque yo cuando hice la analogía, era una ironía de lo que él afirmó en Romanos, capítulo 8, verso 29 y 30. No sabía que me iba a salir un oponente tan, ¿cómo decirlo? Tan ingenuo, ¿no? Pero era una ironía, ¿no? Yo no estaba afirmando eso, estaba haciendo una ironía de lo que él afirmó. Y me hace una pregunta a una ironía. Bueno, él me pregunta cómo yo sé que me predestinó. Bueno, nadie sabe que es predestinado. Nos damos cuenta cuando somos llamados, cuando creemos.
Nosotros descubrimos en el camino que somos llamados. Pero otra vez, mi amigo, se me está yendo de tema, miren. Se me está yendo de la Inmaculada Concepción de María. Porque la carga de la prueba se olvida que la tiene él. Yo me tengo que dedicar acá a tomar un buen café y a preguntarle dónde la Biblia dice que María es Inmaculada. Pero trata de cambiar el tema. Él ya abandonó hace rato el tema. Él ya no quiere debatir más, ya no quiere más guerra con María Inmaculada. Él ahora quiere hablar y cambiar de tema. Ahora está hablando de predestinación y está hablando, porque eso está hablando Pablo de predestinación, ¿no? Justificación. Me quiere evadir el tema, me está haciendo la falacia del saltamonte. Ya no quiere más guerra, ya este tema no le funcionó. Esto ya no le sirvió. Él ya no puede defender la Inmaculada Concepción de María y me quiere abordar a otro tema teológico. Bueno, pero si quiere debatir de soteriología, lo ponemos de acuerdo, ¿no? Pero, mi amigo, lo regreso al tema. Mire el título. Mira el título. Inmaculada Concepción. Entonces, en mis últimos segundos, mi último minuto, le quiero decir que le recomiendo que estudie un poco lo que se llama la ironía. Porque yo no estaba afirmando nada. Estaba haciendo una retórica irónica de su afirmación del texto que usted tomó. Porque ese texto, Pablo, se lo está diciendo a toda la congregación, a toda la carta a Roma. Eso va dirigido a la congregación de Roma, a ellos. Pero todos ellos eran pecadores. Si usted está aplicando ese versículo a gente pecadora, usted me está aceptando que María es pecadora y que no es inmaculada. Usted me está aceptando que María está en igualdad de condiciones. Se acaba de dar un tiro en el pie, pero un tiro con una escopeta gigantesca. Se voló el pie completo, de hecho. Usted no se da cuenta que si me usa Romanos capítulo 8, María es igual que usted, igual que yo, nos llamó iguales. No hay una excepción de María. Usted no se acaba de dar cuenta que me acaba de colocar a María igual que yo, igual que usted y que yo. Él llamó a María y yo lo aplaudo. Aplaudo que el día de hoy él acaba de colocar a María igual que usted, igual que yo, igual que todos. Yo felicito que el día hoy un católico reconoce que María fue llamada, vista y justificada igual que todo lo demás. Porque en Romanos 8 no hay una excepción, hay una generalización. Están todos metidos ahí y María la metió en el montón. Igual que tú, igual que yo. Bravo, bravo. Tiempo, gracias. Ok. Entonces, tenemos ahora los 2 minutos. Déjame ponerlo acá. Tenemos los 2 minutos de contrarrespuesta. Déjame saber si estás listo. Adelante, Clemente. Se fue. Voy a interrumpir esto, resetear. Pero algo tocó Clemente que se fue del en vivo. Algo tocó ahí. Ok, ya regresó. Clemente, algo tocaste ahí. Sí, fui a prender el micrófono y le dije a otra cuestión. Y le diste a bajarte. Ok, no hay problema. Aquí Sí. está tu tiempo. Pero quiero prender la cámara y no me deje, déme un segundo. Ok, perfecto. Ok, vamos a esto. Adelante. Ok, perfecto. Fíjense ustedes cómo mi oponente ha venido a poner una defensa en ironías, porque lo que yo le presenté fue algo justo y legal. Le presenté pruebas. Porque lo que nos dicen, escuchen lo que nos dice Romanos, capítulo 8, versículo 29, en donde yo traigo los textos que le mencioné antes. Escuchen ustedes para que vean cómo mi oponente desconoce la Biblia y sigue en una postura totalmente contraria a lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Pues a los que de antemano conoció Dios a María de antemano, claro que sí. Génesis 3:15. Pues lo que de antemano conoció también lo predestinó. ¿Predestinó Dios a María? Claro que sí. Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces, si a los que conoció los predestinó y a esos que predestinó los justificó y también los glorificó, no le estoy presentando la prueba de lo que dice la Biblia. ¿Fue María justificada y glorificada de antes de nacer? Porque está hablando de antemano. Y mi oponente sigue sin entender, parece, lo que significa la palabra de antemano.
Tendría que ir al diccionario para que no pase este tipo de vergüenza en este debate que es de nivel, porque yo considero que este ha sido un debate de nivel, excepto que mi oponente no ha podido presentar ninguna prueba relevante al tema que estamos hablando ahora. Entonces, si María, Dios la conoció de antemano, como lo dice en Romanos, si la predestinó, Isaías 7:14, entonces a esa que conoció y predestinó, a esa fue que justificó y santificó. Por eso él vino a hablar, que él estaba hablando de ironía, porque no iba a poder probar bíblicamente que la Biblia hablaba de él, porque él dijo que todos somos inmaculados. Pruébame con la Biblia a dónde aparecen ustedes los inmaculados, porque yo te estoy probando con la Biblia en donde aparece la que Dios conoció, la que Dios predestinó y la que llamó. Lucas 1:26. Tiempo. De vez en cuando echen una ojeada al cronómetro para que yo sé que se embullan ahí, se animan. No, pero no me han pasado, pastor. No, solamente para beneficio de ustedes y no tener que interrumpirles. Okay. Me siento incómodo interrumpirles, solamente eso, por mí, no por ustedes, sino por mí, que me siento incómodo tener que interrumpirles y sé que están ahí bien animados. Bueno, pasamos entonces ahora a la segunda pregunta de Rodrigo, así que Rodrigo, cuando gustes, tu segunda pregunta. Estás muteado, Rodrigo. No te escuchamos. Ok, le voy a hacer la pregunta, pero quiero acudir a la honestidad y espero que me sea honesto en la respuesta, porque voy a hacer una pregunta también honesta. O sea, acá voy a ser lo más honesto posible y espero honestidad de él, no de lo que él piensa, pero la pregunta es, ¿para qué sirve la Inmaculada Concepción de María? Yo necesito saber qué suma este dogma a la fe cristiana. O sea, si necesita Cristo, la redención, ¿para qué sirve en términos prácticos que él me explique de lo que él piensa? Porque bien, la Biblia esto no lo dice, pero ok, no importa. Dejemos la Biblia al lado. Yo quiero saber ¿para qué sirve? Nada más que eso, con esta pregunta. Muy bien. Déjame saber, Clemente, si entendiste la pregunta y si estás listo para correr tus 3 minutos. Adelante. Bien, bueno, ¿para qué sirve que María sea inmaculada? Fíjate, nosotros los cristianos, los verdaderos, somos una familia y cuando sufre el pie, sufrimos todo. Y si alguien viene y trata de difamar a mi madre, yo la voy a defender. Entonces, si somos una familia, tenemos que defendernos los unos a los otros. Ahora, ¿para qué sirve el dogma de la Inmaculada Concepción? Para mostrar el poder de Dios, ese poder que Él aplica en las personas, como lo muestra en Apocalipsis capítulo 14, que conservó a 144,000 almas puras, sin mancha. Entonces, esto no es en base a la individualidad, esto es en base a la colectividad, porque somos todos un cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, y María forma parte de ese cuerpo. Entonces, el yo venir aquí a defender la Inmaculada Concepción de la Madre de mi Señor, lo hago con orgullo y siempre lo haré, porque yo también soy parte de esa familia. Para mí ella es mi madre. Imagínate tú, si alguien viene y le dice a tu madre cualquier cosa o cualquier insulto, tú la vas a defender. Tú la vas a defender. Entonces yo estoy aquí defendiendo el honor de mi madre María. ¿Para qué sirve? ¿Sirve para salvación? ¿Se puede una persona salvar por creer que María es inmaculada? No, pero somos una familia y eso es lo que cuenta. Y en ella se mostró el poder de Dios. Entonces, además de defender la Inmaculada Concepción de María, yo estoy defendiendo el poder de Dios, el poder que Dios tiene para conservar a una persona sin mácula. Esa persona que es la madre de Cristo. Es decir, que en una familia tiene que haber honor. Y a María nosotros le damos el honor que ella se merece. Espero que mi oponente haya entendido lo que yo trato de explicarle. Porque no es cuestión de salvación o no salvación. Es cuestión de honor. Y todos formamos un cuerpo en Cristo.
Y como nos dice Pablo, creo que es en Primera de Corintios, cuando la mano sufre, sufre todo el cuerpo. Cuando el pie sufre, sufre todo el cuerpo. Entonces, nosotros sí somos ese cuerpo unido de Cristo y tenemos que defendernos los unos a los otros en ciertas verdades que no solamente la iglesia la ha presentado, sino que también la Biblia la presenta. Entonces, yo estoy aquí orgullosamente defendiendo la honra de mi madre y defendiendo el poder de Dios que descendió sobre ella para conservarla sin mancha y sin pecado. Ok, todavía te quedaron 14 segundos. Entonces, Rodrigo, tienes 2 minutos para contrarrespuesta. Me dejas saber cuando estés listo y corremos tus 2 minutos. Adelante. Bien, en primer lugar, respeto la fervorosidad y respeto su fe, aunque no la comparto, ¿no? De ningún modo. Pero creo que con lo que nos muestra la Biblia desde la creación, los milagros de Cristo, los milagros realizados, poner como un milagro más a María sin pecado, algo que la Biblia no dice, o sea, yo no tendría drama en aceptar esta idea si la Biblia lo dijese. Quiero que me entienda eso, pero simplemente quiero que entienda que no lo acepto porque no hay Biblia para sostener tal cosa, ¿no? Y mi invitación es a que, independientemente de lo que él sea fiel a su fe, que vea que eso es innecesario, porque como dijo, no se necesita para salvación. Dios sigue siendo igual de poderoso con o sin María Virgen, no hay mucho cambio de tema. Yo creo que hay una necesidad acá nada más que presentar a María Virgen, porque si es Madre de Dios, disculpen, Inmaculada, disculpen, María Inmaculada. Si es María Inmaculada sin pecado, Madre de Dios sin pecado, se parecería bastante a Dios, ¿no? Como que eso es más que nada, más que de servir para mostrar el poder de Dios, yo creo que es un aliciente que tiene el mundo católico para la veneración a María que se tiene, ¿no? Veneración que está dentro del ambiente de la idolatría, que no es el tema, pero comentario hay que agrego con el respeto a este debate. Quiero decirle a mi adversario que respeto su opinión y su respuesta y gracias por habérmela dado, pero interesante su respuesta. Ahora, yo no he escuchado esa respuesta en el dogma católico, ¿no? En ningún numeral y en ningún lado la respuesta que él me dio existe. A él le parece que es así, bravo, se respeta, pero el catolicismo no dice tal cosa. Gracias. Ok, tiempo, gracias. Entonces pasamos, Clemente, sería tu tercera pregunta. Ok, sería la tercera pregunta de Clemente. Por favor, si tienes lista tu pregunta, pues compártela con Rodrigo. Adelante. Ok, perfecto. Mi tercera pregunta dice así: si la doctrina teológica de Solus Christus, que mi oponente cree, que declara que solo Cristo puede salvar, ¿quién fue que salvó a Enoc y a Elías? Enoc, Génesis 5:24, Elías, Segunda de Reyes 2:11. ¿Yahvé, Dios Padre, o Jesús, el Hijo? Esa es mi pregunta. Ok, Rodrigo, ¿entendiste la pregunta? Sí, la entendí. Ok, perfecto. Tienes 3 minutos para responder. Me dejas saber si estás listo. Corro tus 3 minutos. Dale. Adelante. Bueno, otra vez otro tema. Ya no es la Inmaculada Concepción, es otro tema. Cómo el Señor salvó a los antiguos. Aunque no es parte del tema y no debería responderlo, ni siquiera abordarlo, por respeto a mi oponente se la voy a responder. Si se da una vuelta por el libro, la carta de Pedro, dice que Cristo en los días de su muerte descendió a las partes más bajas a predicar el evangelio a los muertos. Ahí está la respuesta. La respuesta se encuentra en la carta de Pedro. También dice Efesios capítulo 4, verso 8, que Cristo llevó cautiva la cautividad. En Mateo capítulo 27, en el verso 56, Cristo, en los días de su muerte, dice que después de la resurrección de él, en el 52-53, aparecieron muchos muertos. En el capítulo 15 de la carta de Corintios, por allá por el verso 20 y tanto,
dice claramente que Cristo, las primicias, o sea, Cristo, lo primero que todo, después las primicias. O sea, ese grupo de espíritus y de almas fueron llevadas a los días de muerte de Cristo. Así se presentó a lo que conocemos como el seno de Abraham, pero no estamos yendo a otro tema. Y no quiero responder más sobre el tema porque quiero volver acá. Inmaculada Concepción de María. La idea de hacerme esta pregunta es inconsecuente porque María estuvo claramente viva. María no necesitaba de una salvación que sea parecida a la que se hizo a los antiguos, cuando Cristo después de su muerte baja, sino que María en vida tenía la posibilidad de creer, ¿no es cierto? En el caso de Enoch, para un comentario que están haciendo ahí, voy a interactuar con el resto, ¿no?, de la sala. En el caso de Enoch, claramente la explicación de Enoch sería parte de otro debate, ¿no? Y parte de otra life, que no es parte de la Inmaculada Concepción. El tema es que María, en vida, tenía todas las posibilidades de creer en Cristo o de no creer. Creemos y esperamos y vemos en el documento bíblico que creyó. Y como ella creyó en el Mesías, en el Salvador, claramente ella fue redimida, por supuesto que sí, y eso lo creemos. Pero de ahí a que fue concebida sin pecado, no hay fundamento, y la pregunta no aborda, ni soluciona, ni me hackea como para poder abordar el tema. Es una pregunta inocente, una pregunta que más que nada creo que tiene interrogantes de cómo yo pienso sobre otros postulados bíblicos, que no es el tema. Se lo respondí con respeto a nuestro amigo, pero volvemos al punto. Inmaculada Concepción ya hace varios intercambios desde su última apología. Él literalmente, repito, él dijo, esto no se trata de María. Sí, queda claro que ya estamos hablando de otra cosa y no de la Inmaculada Concepción de María. Gracias. Ok, tiempo. Tendrías entonces ahora 2 minutos, Clemente, ¿verdad? Para contrarresponder. Me dejas saber si estás listo para correr tu cronómetro. Adelante. Correcto, fíjate, la pregunta viene en referencia a la preexistencia del Hijo. El Hijo es preexistente y lo podemos ver en el Salmo capítulo 45, del versículo 10 en adelante, donde nos habla que Jesús es el Señor de María. Nos está hablando, escucha lo que dice el Salmo 45. Hija de reyes hay entre tus preferidas, a tu diestra una reina con oro de Ofir. Escucha, hija, mira y pon atento tu oído. Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prenderá de tu belleza. Él es tu Señor. Entonces aquí estamos viendo a un Cristo preexistente. Por eso yo le pregunté a mi oponente, porque él está negando lo que yo hace rato le había hablado de Juan capítulo 5, versículo 21. Porque él está tomando la omnipotencia del Padre de hacer inmaculada a María, de justificar a María, de salvar a María. Él está anulando la omnipotencia del Padre, solamente trayéndolo a Cristo, cuando el mismo Cristo nos está diciendo en Juan capítulo 5, versículo 21, porque como el Padre resucita a los muertos y le da vida, entonces ese es el problema, que mi oponente está trayendo todo el poder de la justificación, de la salvación, al nuevo pacto, y está eliminando la omnipotencia del Padre, de un Dios que es inmutable. Entonces, lo que yo trato de probar aquí es el poder de Dios sobre María, porque como le dije a mi oponente, esto no se trata de María respecto a que el estado inmaculado fuera de ella propio, sino que su estado inmaculado es inherente a la gracia de Dios, a esa gracia de Dios que aparece en Tito capítulo 3, versículo 7, que justifica. Y como María estaba llena de gracia desde antes y para siempre, entonces vemos como esa justificación permanece en ella para siempre. A ese tema quería venir, y es todo referente a la Inmaculada Concepción. Tiempo. Ok. Bueno, le quedaría entonces a Rodrigo su última pregunta. Sería la tercera y última pregunta, y con esto concluiríamos el debate. Rodrigo, por favor, si tienes ya tu pregunta lista y puedes compartirla con Clemente, adelante. Sí, esto está citado en el capítulo 15 de Corintios. Quiero que me acompañes, Clemente, en el capítulo 15 de Corintios. Quiero que te vayas al verso 54. Primera
Primera a los Corintios 15, 54. Vamos a partir del 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Verso 56. En este versículo, tajantemente el apóstol Pablo, cuando establece en el contexto, si lo puedes leer, te doy tiempo para que lo leas, de acuerdo al contexto, cuando se establece que estos elementos van a ser transversal para todo el mundo. Y la pregunta es, con este tema de Inmaculada, María Inmaculada, esto que Cristo está hablando, ¿se le aplicó a María desde su engendramiento o esto a María todavía no se le ha aplicado tampoco y falta que se le aplique? Adelante, te escucho. Clemente, ¿entendiste bien la pregunta? Ok, perfecto. Qué bueno. Entonces, déjame saber si estás listo. Tienes tus 3 minutos. Adelante. Ok, perfecto. Por eso en mi intervención anterior le hablé a mi oponente de una primera y una segunda muerte. La muerte física, en donde el alma se separa del cuerpo, y la muerte espiritual, en donde el alma se separa de Dios. Si nos vamos a 1 Corintios capítulo 15 y retrocedemos al capítulo 26, ahí nos vamos a dar cuenta que el último enemigo físico es la muerte. Dice, el último enemigo en ser destruido será la muerte. La muerte no ha sido destruida, más nuestros pecados sí ya fueron perdonados en Cristo para salvación espiritual. Por eso Pablo, creo que en 1 Corintios también, no me acuerdo en cuál capítulo, donde hay un señor ahí que tiene problemas, que está mezclado con la esposa de su padre, Pablo dice, le condena la carne para que su espíritu se salve. Estoy parafraseando. Entonces ahí podemos ver en donde se aplica lo que es la primera y la segunda muerte. Por eso le decía a mi oponente que el pecado, cuando él mencionó a Romanos 3:23, que el pecado nada tiene que ver con la muerte física, sino con la muerte espiritual, la que no nos permite estar con Dios, cuando el alma se separa de Dios. Esa es la muerte espiritual, porque la muerte física todavía no ha sido vencida, a pesar de que Cristo se sacrificó en la cruz y por medio de su sacrificio nuestras deudas, nuestros pecados fueron perdonados. Y aún así, siendo que nuestros pecados fueron perdonados, nosotros seguimos muriendo físicamente, porque ese enemigo todavía no ha sido vencido. Ese es el último enemigo que será vencido, que es la muerte física. Entonces yo espero que eso le responda a mi oponente lo que tiene que ver con el texto que él citó y con la pregunta que me hizo. Tenemos que considerar lo que yo estoy planteando de una segunda muerte, porque el pecado que trae la muerte es la separación de Dios. Por eso Eva se separó de Dios en su desobediencia. Por eso en Génesis capítulo 6 podemos ver en Génesis capítulo 6 podemos ver que Dios dice que mi espíritu no permanecerá más en el hombre. Y entonces, si nos vamos a Hechos capítulo 2, vemos que Dios derrama de nuevo ese espíritu como promesa. Entonces, volviendo al tema, estamos hablando aquí que el último enemigo en ser destruido será la muerte. 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Y la pregunta en realidad no tenía nada que ver con lo de Inmaculada, porque el pecado no es causante de la muerte física. La muerte física es la sentencia que Dios le da al hombre diciéndole que iba a volver a la tierra. Y es una cuestión genética, porque Dios vuelve y cambia esa genética en Génesis capítulo 6, cuando dice que el hombre solo iba a vivir 26 años. Tiempo. 120 años. Ok, entonces ahora pasamos a la contrarrespuesta. Déjame saber, Clemente, Rodrigo, disculpa, ¿estás listo? Me dejas saber cuando estés listo. Listo, vamos. Adelante, tienes tus 2 minutos.
no entendió la pregunta. Yo le pregunté si lo que estaba citando Pablo en el verso 55 y 56, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, yo le pregunté si esto se había aplicado a María cuando fue ella concebida. No me respondió nada. Yo no sé si eso fue un sí o no. ¿Se le aplicó o no se le aplicó? Creo que no entendió. Hubiese sido por ahí, ¿no? Pero claramente esto Pablo lo establece de manera futura, no de manera pasada. Y si esto no está libre María, María, por lo tanto, estaba bajo el poder de la muerte y del pecado por causa de la ley. Si él establece que María estaba libre de aquello, no, esto jamás se aplica en tiempo pasado, porque tendrían que haber dos justificaciones sobre María. Una y la segunda de este punto. Pero este versículo aborda los dos aspectos y no respondió si a María se le aplicó esto. Si la respuesta es no, entonces María está bajo el poder del pecado. Si la respuesta es sí, significa que no solo María es inmaculada, sino que ya fue regenerada en un cuerpo glorificado. No entendió la pregunta, o mejor dicho, la evadió, lo cual lo felicito porque fue inteligente en evadir la pregunta, porque esa pregunta lo sepultaba. Yo sé que la va a estudiar y la va a analizar para otro futuro debate, pero esa pregunta es lapidante, porque si María no fue libre del verso 56, eso implica que María está bajo el poder del verso 56, pero Pablo aplica que eso a un Cristo lo va a aplicar de manera futura en el periodo de la resurrección. Ergo, María no se le aplicó eso. En la Inmaculada Concepción eso el catolicismo no lo aborda. Tiene un problema a resolver. Gracias. Tiempo, disculpa. Muy bien. Déjame un segundo acá. Cambiar. Ok, listo. Bueno, agradecidos por cada uno de ustedes, ser tan respetuosos, respetar los tiempos, respetarse entre ustedes, y agradecemos tanto los tiempos de exposición, la refutación, las respuestas. Ahora solo queda que, bueno, cada cual saque sus propias conclusiones, ¿ok? Ya no hay más tiempo para más, ya no hay más tiempo para hablar del tema, Yo solamente, bueno, y agradecerte por tu moderación, gracias y gracias al amigo, yo despedirme y para mí un placer, John Félix, gracias por prestar el canal y agradecer nada más, gracias. ok, bueno, a eso iba a referirme, simplemente para que cada uno de ustedes, bueno, si quiere dar las gracias, si quiere despedirse, pues adelante. ¿Te parece, Eduardo, cada uno que se despida? Prudentemente un tiempo, por favor. Sí, cada uno que se despida de gracias, pero nada del tema, nada, absolutamente nada. Se lo voy a agradecer. Correcto, nada, agradecido con usted, Pastor Eduardo, porque siempre está ahí cuando se necesita para hacer una buena moderación. Lo hizo excelentemente bien, como siempre. Es uno de mis preferidos, por no decir el preferido. Gracias a John también por permitirme venir aquí al canal. Y gracias a mi oponente, que no había debatido con él, pero nada, estuvo por ahí presentando su postura. Y creo que fue beneficioso para todos, porque en donde se habla de la palabra de Dios siempre se saca algo provechoso. Así que nada, agradecido con ustedes y agradecidos también con la audiencia que estuvo por ahí comentando, que estuvieron dando citas bíblicas y todas esas cuestiones, y esperando que este debate le haya servido de riqueza para que esa riqueza espiritual y madurez espiritual pues nos abarque a todos y seamos mejor cristianos hoy, mañana y siempre. Y por último, pero no último, gracias a Dios que nos permitió a todos estar por aquí. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias, Clemente, gracias. Bendiciones, cuídate. Gracias, Clemente, gracias. Rodrigo. Gracias ahí a Clemente por participar, por tener el deseo de intercambiar el diálogo que hayamos iniciado. Gracias a Eduardo por tu moderación, a John Félix, gracias a lo que estuvieron compartiendo y ofrecer a todos. Esto yo lo diseñé en un PowerPoint. Si alguien lo quiere, se pone en contacto conmigo y se los envío gratis ahí para que lo puedan tener todo lo que se expuso, para que puedan contrastar.
John Félix creo que va a subir esto a YouTube para que les sirva el diálogo y puedan ustedes, ¿no es cierto?, ir entendiendo y aprendiendo de esto que es el debate, que es muy entretenido y didáctico cuando se hace en esta línea de respeto, aunque las ideas están opuestas, ¿no es cierto?, en esta línea de respeto que se permitió y gracias ahí. Y bueno, si algún otro quiere dialogar de otro tema, por medio de Félix podemos dialogar y agradecer.